El día de hoy tenemos una plática que se titula Configuración interna del encéfalo y vamos a ver varias características que este tiene, considerando sobre todo y partiendo de que el encéfalo humano es la estructura más compleja que existe en el universo. Y vamos a ver justamente de una manera desmenuzada cómo las estructuras internas que este tiene y todas las combinaciones en las diversas vías que comunican estas estructuras dan lugar a todos los procesos cerebrales, hablando desde procesos como la cognición, procesos límbicos y procesos motores. Entonces, comenzando con esto, quisiera mostrarles una fotomicrografía coronal de un encéfalo murino, es decir, de un ratón, en el cual quiero que primeramente aprecien la gran cantidad de neuronas, de somas neuronales que podemos ver, de todos los axones, las conexiones, es decir, todos estos cables que podemos encontrar, la distribución que estos tienen en el espacio, aunque sea una lámina bidimensional. Y bueno, primero que nos asombremos con esta imagen de inmunofluorescencia, en la cual podemos ver la gran complejidad que tiene el cerebro en general, todas las diferentes vías que este puede presentar. Y bueno, hay que considerar también que el cerebro humano es mucho más complejo y tiene una mayor cantidad de neuronas y de conexiones que estas pueden tener en comparación del cerebro murino, pero creo que es una muy buena imagen para darnos una idea previa a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar entonces con las diversas estructuras que podemos encontrar en la configuración interna del encéfalo humano. Les voy a presentar una serie de láminas que tuve la oportunidad de realizar durante mi carrera de medicina aquí en la Ciudad de México, con un encéfalo humano en el cual vamos a tener la división de pues varias estructuras que vamos a tener. En primera instancia, quiero que recordemos que estas imágenes que les voy a mostrar son diversos cortes coronales que vamos a ir en un sentido rostro-caudal, es decir, de la parte más anterior del encéfalo hacia la más posterior, de tal manera que esta primera lámina que les muestro es la más anterior que vamos a encontrar, es decir, la más cercana a la cara, y conforme vayamos Andrés, avanzando... disculpa ¿sí? que te interrumpa. Nos está hablando una participante que dice que se escucha muy mal. No sé si puedes acercar un poquito más el micrófono, si es que tienes, o sí, porque me dice que no se escucha nada. Aunque yo te escucho bien, ¿eh? No sé si los demás tienen algún problema de audio. Yo también escucho bien, escucho perfecto. Ajá. Se escucha con lejanía para algunos, quizás es el internet, porque de verdad que yo estaba escuchando perfecto. Los que ok, dicen que sí se oye bien. Ok, Andrés, pero si puedes colocarte un poquito más cerca, mejor todavía Claro que sí. del micrófono. Listo. Sí, yo sé que el Internet ha sido muy complicado para todos en estos días y la sobresaturación de Zoom y de las plataformas en general han sido muy complicadas, en verdad, y lo entiendo por completo. Esperaré tratar de hablar de la manera más fluida y pues de lo más entendible posible. Y bueno, como les decía, esta primera imagen corresponde a la porción más cercana a la cara de nuestro cerebro, y mientras más vayamos avanzando en las diversas imágenes, va a corresponder a cortes coronales de nuestro cerebro que sean más bien de las partes más posteriores, es decir, acercándonos más hacia el óvulo occipital. Y sobre todo, las imágenes que vamos a tener aquí son imágenes que tienen más o menos un espesor de unos 2 centímetros, y elegí estas en particular porque me parecen las más representativas para poder ver las diversas estructuras que hay internas. No seleccioné unas que estén más en los polos porque son nada más corteza y materia blanca, entonces no apreciaríamos muchas estructuras. Mucho de mi experiencia que yo he tenido de programa institucional de tutorías de mi universidad, sobre todo en la enseñanza de la neuroanatomía y neurofisiología, se ha visto en una gran complejidad y dificultad por parte de los alumnos, sobre todo en los primeros cursos de médico cirujano, de entender la configuración interna del cerebro. Número uno, porque el cerebro, recordemos que es como una gelatina que no tiene mucha consistencia y es muy difícil determinar las partes que lo delimitan en comparación con los músculos o con los huesos, que es algo muy claro. Y por lo mismo es difícil ver estas estructuras desde una visión tridimensional. Casi siempre lo vemos como cortes, como lo vamos a ver a continuación, pero justamente de manera posterior vamos a hacer una revisión tridimensional
por unas disecciones bastante increíbles que les quiero mostrar. Bueno, entonces comenzamos con este corte coronal. Hay que recordar que tenemos de un lado uno de los hemisferios cerebrales, el otro hemisferio a manera de espejo, y justamente en el centro pues tenemos esta gran abertura que, si recordamos, es el surco interhemisférico que divide estos dos hemisferios y es terminado o delimitado en su porción inferior justamente por esta, podríamos decirlo, por esta U, por esta estructura que justamente conecta los dos hemisferios, que lo vamos a llamar el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, como vamos a ver más adelante, es un tipo específico de fibras blancas, de tractos, que nos va a ayudar justamente a la conexión entre un hemisferio del cerebro y del otro. Justo por debajo de este van a correr los dos ventrículos laterales, y dividiendo los dos ventrículos laterales, que corresponde al número 2, va a estar el septum pellucidum, es decir, el septo que se encuentra entre los dos ventrículos. Formando las caras laterales de los ventrículos, vamos a encontrar justamente esta estructura muy grande, en su porción más rostral, que corresponde al número 3, que viene siendo el núcleo caudado. Después del núcleo caudado tenemos una serie de fibras blancas que van a ser la cápsula interna que nos va a dividir del resto del estriado, que vamos a ver adelante, que es una serie de núcleos que van a componer muy importantemente lo que viene siendo la motricidad y el entendimiento de cómo el cerebro genera la motricidad mismo, en lo cual voy a hacer mucho hincapié más adelante, sobre todo para los terapeutas ocupacionales que nos están acompañando el día de hoy. En esta siguiente imagen, es decir, un corte más posterior, vemos cómo se empiezan a delimitar un poco mejor estas estructuras de las que hablamos, cómo el núcleo caudado empieza a volverse un poco más pequeño y empieza a tomar mayor volumen, o mejor dicho, mayor área, lo que viene siendo que es el estriado. Y abajo del estriado vamos a tener otra serie de fibras blancas que están justo por debajo y paralelas a el cuerpo calloso, que va a ser la comisura blanca anterior. Y a ese nivel quiero que vean que tenemos un pequeño desprendimiento de masa en la porción más inferior, más cercana justamente a la base del cráneo, que nos vendría correspondiendo a lo que viene siendo el infundíbulo de la hipófisis. Que bueno, por complicaciones de la disección, no contamos con esa imagen aquí. En ese siguiente plano, otra vez nos vamos a situar a partir del cuerpo calloso. Quiero que vean aquí arriba que hay dos circulitos chiquitos o dos manchitas azules, dependiendo de la definición de nuestras pantallas y de qué tan grandes o pequeñas sean, que justamente va a ser cómo corre la arteria cerebral anterior por la parte dorsal de nuestro cuerpo calloso. Es algo muy bonito porque, si recordamos, justamente estas dos áreas, de la parte más superior de la corteza cerebral, van a ser irrigadas por la arteria cerebral anterior, como vimos en nuestra sesión anterior. Mientras que las áreas más laterales, sobre todo toda esta área que va a abarcar tanto la corteza como la mayor parte de los ganglios de la base, va a ser por la arteria cerebral media, la cual vamos a ver en un momento. Y bueno, quiero que veamos nuevamente aquí en el número 4 nuestros ventrículos laterales, cómo han disminuido un poco de su tamaño. El septum pellucidum ha disminuido también su tamaño y empieza a formarse aquí un cuerpo más grueso que vamos a conocer como el fornix. El fornix es una parte importante del sistema límbico que vamos a ver más adelante. Y quiero que vean muy interesantemente aquí cómo los ventrículos laterales convergen a través de los forámenes interventriculares hacia lo que vamos a ver como el tercer ventrículo. Lo vamos a ver un poquito más definido adelante. Nuevamente aquí tenemos el núcleo caudado con el número 5, el número 6 viene siendo la cápsula interna, y el 7 es buena parte del estriado, que vamos a ver más adelante de qué se compone. Y si lo dividimos en dos partes, esta parte del estriado, que es el 7, lo podemos denominar de una manera más específica como el núcleo lenticular. El núcleo lenticular se divide a su vez de dos núcleos. En el número 8 podemos encontrar el putamen y el número 9 el globo pálido. El globo pálido a su vez se divide en dos. En un globo pálido interno, porque es más cercano a la línea media, y un globo pálido externo más lejano a la línea media.
Y de manera lateral a este núcleo, que es el núcleo lenticular, vamos a tener entonces la cápsula externa en el número 10, una porción muy delgada de materia gris, que correspondería al número 11, aunque no se ve muy bien de este lado, pero sí del otro, como una línea muy delgada de materia gris, que viene siendo el claustro, y de manera lateral a este, otra lámina de materia blanca, que vendría siendo la cápsula extrema. De tal manera que entonces tenemos aquí a la cápsula interna en el número 6, a la cápsula externa en el número 10 y a la cápsula extrema en el número 12. Y de manera más lateral directamente de la cápsula extrema está un pedacito de corteza cerebral que habíamos visto que es el lóbulo de la ínsula. Un lóbulo que no se ve de manera regular cuando recién sacamos el encéfalo, sino que tenemos que hacer una división justamente aquí entre esta parte de los lóbulos, tanto parte del frontal como el parietal, con el temporal, a través de algo que se conoce como el valle de Silvia. Si bajamos un poco más, empezamos a tener unas porciones de lo que vendrían siendo el tálamo, el hipotálamo, los cuerpos mamilares y una formación muy bonita que es el número 14, que es lo más basal que vamos a encontrar, que apenas empieza a ver como algo enrolladito que no va con el resto de la corteza cerebral. Justamente vamos a hablar que es el hipocampo. Cuando ampliamos un poquito más la imagen, porque vamos a un corte más posterior, quiero que vean el número 3 que habíamos dicho que viene siendo el fornix, como ya no empieza a ser nada más una masa que habíamos visto, sino que justamente se empieza a dividir en sus dos pilares. ¿Por qué? Porque el fornix son dos pilares que nacen justamente aquí de los cuerpos mamilares y que van a conectar de manera paralelamente inferior al giro del cíngulo a el resto del circuito límbico que vamos a ver más adelante. Y bueno, nuevamente quiero que veamos aquí de una manera más clara justamente cómo el estriado se forma a partir de esas tres estructuras. Del núcleo caudado, que es el número 5, el lenticular, que es el número 7, el putamen, que es el número 8, y el globo pálido, que es el 9. Se llama el núcleo estriado esta combinación del 5, el 7, el 8 y el 9, justamente porque tiene esta serie de haces de fibras blancas que cuando nosotros lo vemos en un corte macroscópico que no tiene ningún tipo de tinción, se ven justamente estrías de materia blanca, por lo cual se llamó el núcleo estriado. Ahora, el número 7, que es el núcleo lenticular, a mí se me hacía muy difícil entenderlo, para serles sincero. Cuando yo estoy en mis clases de anatomía en el primer año de medicina, no entendía pero para nada estos núcleos. Y no fue hasta de manera posterior que empecé a hacer investigación biomédica en animales, que alguna vez extirpando un núcleo lenticular de un ratón para hacer estudios posteriores en un protocolo de Parkinson que estábamos llevando, vi justamente que este núcleo a la hora de sacarlo y ver su configuración tridimensional es muy parecido a un lente antiguo que se usaba pues para telescopios, para microscopios, pero sobre todo para telescopios. Y es de esta manera que entonces es denominado el núcleo lenticular, justamente por esta forma de lente antiguo de telescopio, porque no se parece en nada a nuestros anteojos modernos. Muy bien. Prosiguiendo de una manera más caudal, quiero que vean justamente entonces aquí cómo los ventrículos laterales han disminuido muy importantemente su tamaño. El septum pellucidum también. En el 3 tenemos el fornix en una de sus porciones más posteriores. Y en el número 13 tenemos la confluencia de los ventrículos laterales que habíamos visto en un corte mucho más anterior, donde estaban sus orificios. Y aquí en el 13 tenemos justamente lo que viene siendo el tercer ventrículo. También quisiera que vean aquí que dentro de los ventrículos laterales tenemos estas dos bolitas que corresponden a la formación de los plexos coroideos, en los cuales habíamos dicho que era donde se producía el líquido cefalorraquídeo a partir de un ultrafiltrado sanguíneo, y que a través justamente de los forámenes interventriculares se comunicaban estos para que este líquido cefalorraquídeo viajara hacia el número 13, es decir, hacia el tercer ventrículo, y que posteriormente a través del acueducto cerebral o de Monroe pudiera bajar, en este caso tenemos representado en el número 16, pudiera bajar hacia el cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo comunicarse hacia afuera del parénquima del sistema nervioso central y quedar por debajo de las meninges
dando entonces todo un recorrido de líquido cefalorraquídeo que le daba un sustento al encéfalo. Bueno, vemos nuevamente aquí cómo han avanzado los núcleos que componen el estriado y empezamos a ver algo muy bonito. Este tipo de fibras que vienen desde la corteza cerebral se ve muy claramente en esta imagen la direccionalidad que toman en medio del tálamo, que es el número 15, y de lo que viene siendo esta parte del lenticular, el 8 y el 9, y bajan justamente hacia el pedúnculo cerebral que corresponde al número 18. Aquí comenzando entonces su viaje, su recorrido fuera del cerebro y comenzando a través de el tallo encefálico. De tal manera que estas fibras que podemos ver aquí muestran una direccionalidad justamente de varios tractos que podemos llamar, por ejemplo, el córtico espinal como parte de la vía piramidal que vamos a ver más adelante. En el número 17 quiero que vean esta materia que es más gris de lo normal, más oscura, incluso tiene tonos negruzcos, que tiene una dirección que es más bien como una diagonal. Y eso es justamente porque estamos hablando de la sustancia nigra mesencefálica. Toda esta parte ya estamos hablando de sustancia nigra. Aquí en el 14 nuevamente hablamos de lo que viene siendo la formación hipocampal. Y pues bueno, tenemos aquí algunos pedazos muy chiquitos de plexo coroideo. Si nos damos más atrás, vemos cómo el tálamo ya tiene un tamaño muchísimo más grande, tiene una dimensión bastante más considerable. Tenemos aquí las porciones más posteriores del caudado, que corresponden a las astas posteriores justamente de los ventrículos laterales. Tenemos una porción prácticamente nula de lo que vendría siendo el tercer ventrículo, un aumento de esta porción del número 11 que viene siendo el acueducto cerebral. En el 7 tenemos los restos de nuestro núcleo lenticular que ya está pues una porción posterior prácticamente borrado. Tenemos en el número 12 nuestra sustancia nigra y en el número 13 con mucha imaginación y apenas se alcanza a ver estos círculos que vienen siendo los núcleos rojos mesencefálicos. Y bueno, también aquí en el número 10 vemos una formación hipocampal más parecida a lo que nosotros nos podemos imaginar como un camarón, o mejor dicho, como un caballito de mar, es decir, como un hipocampo per se, aunque ya estamos hablando de porciones muy posteriores del hipocampo. Cuando nosotros hacemos anatomía comparada sobre todo con animales, y tiene esto una importancia considerable sobre todo en desarrollo filogénico, y si filogénico recordemos que el desarrollo embrionario también nos habla de que el desarrollo y la evolución funcional de las estructuras cerebrales va a ser siempre cefalocaudal. De tal manera que quiero que vean en estos cortes murinos cómo tenemos el S corresponde al núcleo estriado, es decir, es un núcleo grandísimo en comparación proporcional con los núcleos estriados que vimos en el cerebro humano. De tal manera que está perfectamente delimitado en su porción más superior y lateral por todo lo que viene siendo el cuerpo calloso de Murino y en su porción inferior y medial por la comisura blanca anterior. Quiero que vean cómo abarca prácticamente todo este estriado. Es un núcleo sumamente grande en los murinos y es por eso que vemos su alto nivel de complejidad en muchos tipos de sistemas motrices. Sin embargo, no está bien delimitado y no tienen las fibras blancas como nosotros en una configuración mucho más compleja, mucho más complicada, de tal manera que aunque tienen movimientos muy peculiares y muy precisos, los murinos no tienen la capacidad de hacer movimientos tan finos como nosotros los humanos al poder integrar muchas más áreas al respecto y que justamente que la corteza está delimitando mucho vías que pudieran ser más directas. Obviamente considerando también, como habíamos dicho en la clase anterior, que nuestro cerebro tiene una distribución de esta manera, que es el encéfalo y la médula espinal. En cambio, con los ratones recordemos que es de esta manera, es en un plano horizontal, tal manera que viajan de esta manera las fibras blancas. Por lo tanto, no solamente esperaríamos que las fibras estuvieran yendo de manera perpendicular, como aquí vemos que no podría pasar justamente por el calloso, sino que las fibras también irían más bien de anterior hacia posterior. En un corte
más posterior que corresponde a este del nivel 4, quiero que vean que esta porción que está aquí arriba doblada a manera de una W, de una W, es en realidad lo que vendría siendo la formación hipocampal. Y quiero que vean que es algo muy interesante como en los murinos justamente está en un polo superior, es decir, más dorsal en el ventrículo en comparación con los humanos que es ventral. Y bueno, en porciones más posteriores justamente vemos ya formación de lo que vendría siendo aquí el número 7, parte de lo que es el tallo encefálico y el cerebelo atrás. Si nosotros vemos una mayor cantidad de cortes murinos, vamos a comenzar aquí en el extremo de la esquina inferior derecha de la pantalla. Vemos a manera de dos cejas el cuerpo calloso que no ha terminado de unirse entre los dos hemisferios, sin embargo que está generando una importante unión entre las diversas áreas corticales del murino. Y justamente abajo de él tenemos aquí el estriado, estas bolitas grises, con unos puntitos negros abajo. Esos puntitos negros corresponden a la comisura blanca anterior. Y rodeado de esta comisura, desde una porción bastante grande, que tristemente no se puede ver bien en esta resonancia magnética murina, está el núcleo accumbens. Pero lo que quiero que nos quedemos con la idea es que el núcleo accumbens en los murinos tiene un gran tamaño, está en una perspectiva muy anterior y que este gran tamaño a esta altura es prácticamente del mismo tamaño que el estriado. Esto nos habla mucho de la parte del desarrollo filogénico de los animales y por lo tanto también del ser humano, en cómo nosotros hemos desarrollado una mayor cantidad de corteza en comparación con estos animales, de tal manera que el núcleo accumbens proporcionalmente ha quedado muy pequeño en nosotros. Y eso es porque justamente las cortezas, como vamos a ver más adelante, su principal papel va a ser la modulación de estos impulsos instintivos de los animales. Y quiero que hagamos la comparación, se va a entender un poquito mejor más adelante, de cómo el núcleo accumbens aquí es muy grande en comparación de la corteza con el estriado, porque los animales tienen la necesidad de tener una conducta basada en impulsos por instinto, en comparación de los humanos, que ha disminuido mucho ese tamaño, porque la regulación por parte de las cortezas cerebrales ha incrementado mucho más nuestro desarrollo como civilización y eso se puede reflejar en los tamaños anatómicos que estas estructuras cerebrales tienen. Perdón. Ahora, vamos a ver como tal estas estructuras de una por una y algo que quiero que nosotros consideremos, sobre todo dentro de la integración del movimiento, van a ser los ganglios de la base o ganglios basales. Estos ganglios de la base, justamente porque están más o menos cercanos a la base del cráneo, van a ser compuestos por, número uno, el estriado. El estriado, recordemos entonces que es la confusión del núcleo caudado con el núcleo denticular, y el núcleo denticular a su vez en un verde clarito viene representándose por el putamen, y en azul oscuro el globo pálido en su porción externa y en rojo por el globo pálido en su porción interna. Todo eso va a ser entonces en su conjunción el estriado. Por el núcleo subtalámico, que es un núcleo muy importante, vamos a ver de qué manera juega en la regulación de todo esto, que vendría siendo esta figura en rosa. Y por último, de la sustancia nigra, que se encuentra justamente en el mesencéfalo y la podemos ver representada en color naranja en su pars compacta y en azul celeste en su pars reticular. Y en el centro de todos estos ganglios tenemos lo que se podría conocer como la migra del cerebro, es decir, aquella estructura que filtra la llegada de casi todas las conexiones que llegan al cerebro y de ahí las distribuye, que es el tálamo. Es esta estructura en color azul oscuro que se encuentra justamente en el centro. Y bueno, algo muy importante es que el entendimiento de la funcionalidad, de la fisiología de los ganglios basales, específicamente cómo funcionan para la integración del movimiento, no había sido descrita enteramente, sino hasta los mediados de los años 80. Eso es algo muy importante porque, como vimos en las clases de historia, el entendimiento de la neurociencia es algo en realidad muy nuevo. De tal manera que entender esto ha hecho que revolucionemos mucho
no solamente en cómo nosotros vemos la fisiopatogenia de las enfermedades, sino también su tratamiento, de tal manera que nosotros al saber cómo se conectan estos, podemos, por ejemplo, hacer estimulación cerebral profunda o DBS en inglés, para poder hacer que se prendan ganglios basales en específico, sobre todo el globo pálido interno, para la modulación de la enfermedad de Parkinson a través de un proceso neuroquirúrgico que nos puede llevar a un cambio radical en la calidad de vida de un paciente con esta enfermedad. Ahora, si nosotros vemos desde una perspectiva tridimensional y muy ilustrativa, la integración de todas las imágenes que yo les mostré a manera de cortes, quiero que vean cómo esos ganglios de la base se encuentran más o menos en el centro del cerebro, en su porción más ventral. Y justamente quiero que vean que el más externo de todos estos, pues va a ser el núcleo caudado, junto con la formación del putamen, que son los más grandes y que son más externos. Y el caudado, quisiera que vean cómo tiene esta formación justamente como de un candado que está encerrando al resto de los ganglios de la base y que corre de una manera que es paralela al giro del cíngulo. Justamente detrás del putamen quiero que veamos que la siguiente estructura que va a ser entonces encontrada va a ser el globo pálido en sus dos porciones, en la interna y en la externa. Más al centro de ellos vamos a encontrar el tálamo como una estructura bastante grande, el núcleo subtalámico justo por debajo del tálamo, por eso es subtalámico, la sustancia nigra y bueno, en general la formación mesencefálica. Y de esta manera, como los ganglios de la base son tan importantes para poder interconectar las cortezas cerebrales con el tallo encefálico. Y si el tallo encefálico, el resto del sistema nervioso periférico. Si lo vemos desde otra perspectiva, quiero que vean justamente, aquí está la parte más anterior y aquí la más posterior del encéfalo. Y aquí podemos ver en el color azul el núcleo accumbens del encéfalo humano, que como habíamos visto comparativamente es mucho más pequeño que en los animales, particularmente en los roedores. Y cómo forman entre todos ellos una sola estructura que es difícil de ver sus definiciones o sus limitaciones cuando nosotros hacemos, mismo aquí verlo en una imagen tridimensional, mucho más cuando hacemos una práctica de disección anatómica. Es por eso que es tan difícil muchas veces de poderlo entender de manera tridimensional y por lo tanto cómo funciona. Pero quiero que vean cómo guardan una relación entre todos estos ganglios que es tan íntima que es muy difícil poder delimitarlos y que en todo momento hay una serie de fibras blancas, de tractos, que están conectando unos ganglios con otros. Ahora, si vemos imágenes, vamos a irnos de lo más externo hacia lo más interno. En este corte particularmente bonito vamos a tener nuevamente la cara interna de los lóbulos, por ejemplo, aquí del frontal, parietal y del occipital. Y vamos a ver que justamente la última porción que vamos a encontrar de corteza cerebral va a ser lo que llamamos el giro del cíngulo, que lo he mencionado varias veces, y es justamente esta formación que también tiene manera de un candado, ya que está encerrando el resto de las porciones cerebrales que son parte de la configuración interna de este, y que está delimitado por su porción más ventral por esta fibra blanca. Esta fibra blanca vamos a tener entonces que es el cuerpo calloso, que tiene su rodilla, su cuerpo y su porción más posterior, su cola. Cuando llegamos a su porción más anterior, tenemos justamente a la comisura, y por debajo de están estas fibras que habíamos visto, que son un puntito negro que habíamos mencionado, que está por debajo de la accumbens. Posterior a la comisura anterior tenemos al fornix, que es esta parte, y el fornix toma este sentido, quiero que vean, que es justamente paralelo al giro que habíamos mencionado previamente, al giro del cíngulo. Por debajo del fornix, que es la estructura del sistema límbico que va a encerrar a las demás, por así decirlo, tenemos el resto de las estructuras. Vamos a tener aquí la conexión de todas ellas con el tallo encefálico. Aquí tenemos obviamente la parte más superior de la médula espinal, la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo.
el mesencéfalo en su porción más anterior. Vamos a tener aquí que tiene adelante, justo por donde termina el fornix, en su porción más anterior, a los cuerpos mamilares. Y el mesencéfalo, pues vamos a recordar que va a tener sobre todo a la sustancia negra, aquí a los núcleos rojos, en su porción posterior a la glándula pineal, y justamente arriba de él y a punto de conectarlo con el tálamo, el núcleo subtalámico. Si nosotros empezamos a retirar algunas estructuras, y vamos a ver ahora la imagen F para poderlo ver mejor, vamos a comenzar aquí con esta bolita que está justo al centro de la imagen, que es el cuerpo mamilar, y arriba de él justamente está el tracto mamilotalámico, el cual lo conecta directamente con el tálamo. Y desde una perspectiva un poco más anterior, tenemos a los fornix, que como habíamos dicho van a comenzar en este punto de los cuerpos mamilares. Si vamos por el fornix, conforme va subiendo, tenemos aquí en este zoom a la comisura anterior. Por debajo de ella tenemos al infundíbulo, y posteriormente aquí deberíamos de tener a la hipófisis, si tuviéramos el espécimen completo. Y si nos seguimos sobre el fornix a una manera más posterior, vamos a tener que superior a este va a estar el núcleo caudado, y superior al núcleo caudado, y de una perspectiva mucho más medial, vamos a tener aquí al cuerpo calloso. El cuerpo calloso, en su porción más posterior, vamos a tener que inferior tiene a la glándula pineal. Y bueno, vamos a ir avanzando respecto a estas estructuras. En esta otra imagen, nos volvemos a ubicar a partir del cuerpo calloso, su cuerpo, su rodilla, su esplenio en la porción más posterior, abajo de él, la pineal. Y quiero que vean entonces cómo tiene esta estructura en la cual guarda una relación muy particular, en la cual estos núcleos de la base, estos ganglios, se encuentran. No los podemos ver aquí porque estamos justamente sobre la línea media, y hay que recordar que los ganglios de la base están laterales a la línea media, pero quiero que vean cómo guarda esta estructura como de que estuvieran guardados en el centro de la corteza cerebral. Ok, si lo vemos en esta siguiente imagen, en la imagen B, recordemos que el fornix es la estructura límbica que corre de manera más superior a ellos. Vamos a tener aquí el tálamo, que es la parte en general del estriado, la parte más medial del estriado. Después tenemos aquí atrás a la glándula pineal, y tenemos toda esta área, la porción más superior de lo que va a ser parte de los ganglios de la base en su porción medial. Inmediatamente inferior tenemos aquí al mesencéfalo. Y habíamos dicho, si recordaran entonces, el tercer ventrículo que se comunica para formar el acueducto cerebral, el mesencefálico, y pues ya aquí más abajo encontraríamos el cuarto ventrículo. Si nosotros empezamos a retirar diversas estructuras, vamos a tener otra vez ubicándonos a partir aquí del fornix, vamos a ver que abajo de él vamos a ver varias partes del estriado. Nuevamente nos encontramos, esta bolita van a ser los cuerpos mamilares, el mamilotalámico, el tracto mamilotalámico. Aquí tenemos a la glándula pineal. Aquí abajo tenemos el mesencéfalo. Muy bonito en esta imagen en particular, se alcanza a ver en color rojo justamente el núcleo rojo del mesencéfalo. Y en esta parte del centro vamos a empezar a ver los núcleos de la base. Aquí en la imagen D, quiero que veamos justamente cómo tenemos nuevamente todas estas estructuras que se van viendo a manera de capas, como si fuera una cebolla, por así decirlo, porque es un poquito difícil de entenderlo desde una perspectiva sobre la línea media. Si lo vemos entonces desde una perspectiva, de una visión lateral, quiero que veamos aquí que retiramos parte de la corteza cerebral lateral y empezamos a ver lo que viene siendo la cápsula extrema. Si recordamos, la cápsula extrema es la porción de masa gris que es más alejada de la media y más lateral de esta, que justamente cuando la vamos a retirar vamos a encontrar lo que viene siendo el claustro. El claustro en esta porción más oscura y rodeado por toda esta porción blanca que viene siendo la cápsula externa. Por debajo de la cápsula externa, recordemos entonces que tenemos el lenticular. En el lenticular tenemos aquí esta porcioncita de claustro que habíamos visto, y atrás de él el putamen. Si retiramos nuevamente el putamen, entonces vamos a ver aquí estas irradiaciones de la cápsula interna. Por debajo de la cápsula interna, el globo pálido, el putamen en su
más basal y anterior, y el claustro nuevamente. Entonces quiero que vean cómo estas capas que habíamos visto que se van desenvolviendo desde las paredes más laterales hacia la línea media, pues se pueden ver de esta manera como si estuviéramos quitando las paredes de una cebolla, ¿no? Si nosotros seguimos retirando más partes, podemos ver aquí nuevamente el globo pálido, el putamen, y si los quitamos podemos ver entonces la comisura anterior. Ahora, si nosotros seguimos excavando hacia la media, vamos a encontrar justamente esta estructura grandísima de la cápsula interna que viene siendo el tálamo. Por arriba del tálamo, pues vamos a tener aquí al caudado, que habíamos visto que era como una coma o como el candado que habíamos visto, que va recorriendo aquí desde su porción más anterior hacia una porción posterior. Y algo muy bonito aquí es que podemos ver junto al tálamo el núcleo geniculado lateral, que como recordamos es parte fundamental de la vía óptica. Y justo vemos cómo a través aquí de la vía óptica del núcleo geniculado lateral, entonces empieza a dar las fibras ópticas que van a irradiar hacia la porción más posterior del encéfalo, es decir, hacia la corteza visual primaria en el lóbulo occipital. Entonces, haciendo una recapitulación muy breve, quiero que veamos cómo aquí tenemos nuestra corona radiada, es decir, esta serie de fibras blancas que van desde la cápsula interna, desde los ganglios de la base a través de la cápsula interna y que se dirigen a manera de rayos, por eso es de corona radiada, hacia todo lo que viene siendo la corteza cerebral, cómo estas fibras bajan hacia el estriado. Aquí se puede ver muy bonito cómo se van metiendo entre los diversos ganglios de la base y van generando estas estrías de color blanco, y por eso habíamos dicho que es un núcleo estriado, que en su porción anterior y ventral tiene la comisura anterior. Y si vamos bajando a través de él, vamos a encontrar aquí el tálamo, abajo del tálamo el núcleo subtalámico, cuerpos mamilares, y bueno, mientras más bajemos vamos a encontrar ya las estructuras propias del tallo encefálico. Muy bonito, nuevamente en esta imagen podemos ver aquí más oscuro justamente lo que viene siendo la sustancia negra. Ahora, si nosotros hacemos otro tipo de corte, quiero que ustedes vean justamente cómo el cuerpo calloso no es nada más una U en todo su trayecto, sino que es una U, pero un candado a manera de U, de tal manera que en la porción más anterior podemos ver justamente esta U que corresponde al calloso conectando los dos hemisferios, pero en la porción posterior del cerebro también encontramos esa misma U, y es porque este cuerpo calloso, como habíamos dicho, transcurre de antero-posterior por encima de todas estas estructuras y justamente por debajo de lo que viene siendo toda la corteza cerebral. Y bueno, si retiramos esa parte y nos adentramos aquí hacia los ventrículos laterales, aquí podemos ver en esta porción más oscura lo que viene siendo la cabeza del núcleo caudado, y quiero que vean cómo va de anterior hacia posterior rodeando este ventrículo lateral, y por debajo de él, en una porción media a posterior, vamos a encontrar justamente lo que viene siendo el tálamo. Y por abajo de ellos, si siguiéramos disecando, encontraríamos el resto de los ganglios de la base. Si nosotros quitamos, nos vamos un poquito más profundo y haciendo un poco de zoom, recordemos que este era el septum pellucidum, que dividía a los dos ventrículos laterales. Cuando nosotros lo quitamos, si recordamos que estaba sentado justamente sobre el fornix, que podemos ver en esta segunda imagen, en la imagen B. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se dividía en dos pilares? Bueno, aquí están los dos pilares del fornix justamente, y por debajo de ellos corre la comisura anterior. Aquí, si vemos hacia abajo, por debajo del tercer ventrículo, vemos cómo nacen los cuerpos mamilares, que habíamos dicho que guardan una relación muy importante aquí con el fornix. Un poquito superior y lateral encontramos los tálamos, y en medio de ellos, pues como tal, el tercer ventrículo. Y rodeando el tercer ventrículo, en su porción más anterior, la comisura blanca anterior, y por detrás del tercer ventrículo, la comisura blanca posterior. Inmediatamente atrás de esta, la glándula pineal. Quiero que vean, es muy bonito en esta imagen en particular,
cómo justamente los cuerpos mamilares nos van a dar lugar a estos haces que habíamos dicho, que forman el fornix. Aquí se ve mucho más claro en la imagen del cuerpo mamilar, que nos va a dar justamente la formación del fornix, delimitada en su porción anterior por la comisura anterior. Y aquí que ya retiramos el tálamo, podemos ver muy bonito los núcleos de la base, los cuales habíamos hablado. En su porción más anterior y más medial, el núcleo accumbens. Desde una perspectiva más lateral, vamos a encontrar entonces aquí al putamen, y por debajo del putamen a los lobos pálidos, tanto en su porción externa como su porción interna. Y atrás de ellos, y más ventral, vamos a encontrar justamente el núcleo subtalámico. Hay que recordar que todo esto está justamente por debajo del tálamo. Y por debajo del núcleo subtalámico, que vamos a ver que guarda una relación funcional muy importante, vamos a tener a la sustancia nigra. Por lo tanto, aquí ya estamos hablando fuera del cerebro, estamos justamente entrando ya a lo que viene siendo el mesencéfalo. Y de una perspectiva más media de la sustancia negra, el núcleo rojo. Cuando nosotros vemos al encéfalo humano desde su perspectiva más ventral, como habíamos visto, lo primero que siempre vamos a encontrar para ubicarnos va a ser el quiasma óptico, es decir, esta X grande de la que procede a partir de los nervios ópticos. Atrás de ella, si recordamos, están los cuerpos mamilares, así como los vemos desde una porción ventral, y justamente atrás de ellos vienen naciendo los pedúnculos cerebrales como parte del mesencéfalo. Ahora, si nosotros retiramos la materia blanca del mesencéfalo, aquí en la imagen B quiero que vean nuevamente la sustancia negra, que es verdaderamente negra cuando nosotros la vemos en una disección, y atrás de ella, como si fuera una esfera, el núcleo rojo, y que está siendo delimitado este núcleo rojo de la sustancia negra, justamente del núcleo subtalámico. Nuevamente visto desde una perspectiva coronal, pues tenemos aquí a la fosa interpeduncular, desde donde podemos ver cuerpos mamilares, el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, y bueno, nada más para recordar con otro tipo de imagen de lo mismo, el núcleo caudado, el lenticular, formado entonces del putamen, del globo pálido, una porción externa y una porción interna. Estos delimitados desde una perspectiva medial por su cápsula interna, terminan con la cápsula externa que los divide a través del claustro, dando lugar a la cápsula extrema, y esta a su vez de manera más lateral, pues ya como tal con la corteza cerebral perteneciente al óvulo de la ínsula. Nuevamente lo vemos, el caudado, que lo recorre todo por arriba, paralelo al giro del cíngulo a manera de un candado. Su cápsula interna, aquí es muy importante, quiero que vean entonces cómo va corriendo desde la corteza cerebral, y estas fibras tienen toda esta distribución para ir directamente hacia abajo, hacia el tallo encefálico y por lo tanto hacia la médula espinal. Y bueno, es la relación importante que guarda con la sustancia negra y con el núcleo subtalámico. Si nosotros lo vemos desde desde estudios de imagen, vamos a ver justamente lo que viene siendo el globo pálido en sus dos porciones, como la rosada y la roja. Quiero que vean aquí cómo nuevamente se encuentran en esta área que está envuelta por el cuerpo calloso, pues, y posterior a ellos pues están los núcleos rojos y la sustancia negra. Desde las perspectivas de la tridimensionalidad que esto nos ofrece, quiero que vean la importancia que tienen todos estos en cuanto a la comunicación y a la relación anatómica que guardan entre ellos, porque funcionalmente van a tener un gran papel a manera de engranajes. Cuando vemos que alguno de estos engranes no funciona, vamos a tener importantes alteraciones y trastornos del movimiento. Sobre todo nos vamos a enfocar a la enfermedad de Parkinson más posteriormente. Otra vez, visto desde otra perspectiva tridimensional, pues la relación que guarda el núcleo caudado por encima de ellos y encerrándolos. Y bueno, vamos a leer como tal las funciones ahora que estos tienen, no solamente su anatomía. El núcleo estriado, que habíamos dicho que está compuesto de la cápsula interna, el núcleo caudado, el lenticular, y algunas bibliografías, sobre todo bibliografías en animales, llegan a considerar el accumbens.
Anatómica y funcionalmente, lo más importante es que va a fungir dentro de la regulación de los movimientos intencionales y los automáticos, recordando sobre todo que aquellos que son más como un reflejo se van a integrar sobre todo en médula espinal. Y por otra parte, algo muy interesante es que se le ha adjudicado un área importante dentro del aprendizaje, el aprendizaje de procedimientos, el refuerzo de estos aprendizajes y la planificación futuro de movimientos sobre todo. Algo muy importante que vamos a ver sobre todo cuando hablemos de neurociencia cognitiva, sobre todo que puede ser de mucho interés para los psicólogos en el área de la psicología experimental. El núcleo caudado, que como habíamos visto, pues sobre todo va a participar en la iniciación del movimiento, aunque esa era sobre todo la consideración que se tenía previa a él. No se sabía que tuviera mayor funcionalidad, pero quiero que ustedes vean cómo guarda una relación muy importante con todos los núcleos de la base y que conecta justamente con una parte de lo que viene siendo el sistema límbico. Por lo tanto, de manera posterior y desde una perspectiva funcional, se ha visto que tiene un importante rol en la memoria, en el aprendizaje y en la retroalimentación del aprendizaje. La amígdala es otro de los, no es un ganglio de la base, pero es otra estructura subcortical muy importante, sobre todo en el área de la conducta y de las emociones humanas. ¿Por qué? Porque nos regula el aprendizaje emocional, es decir, aquel que está influenciado por una emoción tanto positiva como negativa, es decir, la valencia que está relacionada directamente con el estímulo al cual nosotros nos estamos exponiendo para generar un aprendizaje, de tal manera que se le ha dado mucho lugar dentro del condicionamiento al miedo. Y es lo primero que uno piensa cuando hablan de amígdala, es el miedo. Sin embargo, se ha visto que también tiene muchos más caracteres dentro de la modulación de la memoria, particularmente de la memoria adictiva hacia sustancias de abuso. Tal manera que no se habla mucho de ella porque no tiene quizás mucha funcionalidad en el área médica, porque no se daña tan comúnmente y no existen como muchos síndromes que tengan una alta incidencia o prevalencia en la población humana, en la cual tengamos daños en la amígdala, pero el núcleo amigdalino recibe ese nombre justamente porque tiene la forma de una almendra. Aquí en este corte coronal de un encéfalo murino, quiero que vean la porción verde y amarilla del lado izquierdo de la pantalla. Todo eso es el núcleo de la amígdala basolateral, que es justamente la formación que tiene a manera de una almendra. Y desde una perspectiva un poquito más central, perdón, más medial, vamos a encontrar justamente una formación que es más pequeña en algunas partes, que es la amígdala central, que vendrían siendo los dos principales núcleos de la amígdala, que como habíamos dicho, estos pueden regular muchas cosas, de tal manera que si nosotros ponemos a un animal, por ejemplo un ratón, a que esté comiendo algo que le gusta o en un condicionamiento de preferencia del lugar, lo ponemos en un lado que fue pareado con un estímulo que tiene una valencia que es apetecible, y nosotros estimulamos la amígdala central por diversos medios, como por ejemplo la optogenética, vamos a tener que este animal va a empezar a tener una activación de este núcleo y por lo tanto va a tener la sensación de miedo sin estarse exponiendo a ningún estímulo como tal. Entonces es algo muy interesante de los últimos avances de la neurociencia, cómo nosotros podemos activar núcleos específicos dentro del cerebro para poder ver su funcionamiento, sobre todo en el área de la conducta y de la fisiopatología de diferentes enfermedades, a diferencia de cómo se hacía antes, que eran solamente experimentos de lesión. Hoy en día podemos activar estas áreas cerebrales. El hipocampo es una formación súper bonita, muy grande, muy estudiada, que sobre todo nos habla de la formación de los nuevos recuerdos a partir de experiencias que nosotros vivimos y de acontecimientos que son sobre todo de carácter históricos, dentro de los cuales el más común de todos ellos es el autobiográfico. De tal manera que una persona que tiene una lesión en el hipocampo, es muy común que tenga fallas en la memoria, sobre todo de su biografía, de la historia de su vida. Un ejemplo particular que me tocó conocer era una persona que tenía
un trastorno epileptogénico en el cual justamente el área que estaba dañada era el hipocampo, que en general es muy epileptógeno el hipocampo, es muy fácil que sufra diversos daños, sobre todo por hipoxia, en el cual este paciente se le retiró su hipocampo y de pronto ya no recordaba sus clases de piano. Y por más que era un pianista, el principal deterioro cognitivo que este tuvo fue que ya no pudo volver a tocar el piano. Pero bueno, tiene muchas ventajas, principalmente pues porque ya no sufría de crisis convulsivas. Y por otra parte, la memoria espacial y de orientación, algo muy interesante que vamos a hablar en un segundito. El hipocampo, quiero que lo vean, este es un corte coronal de un cerebro de macaco. Tenía, como habíamos dicho, una forma como si fuera de un camarón, o mejor dicho, de un hipocampo, de un caballito de mar. Y la formación hipocampal tiene mucha relación con la formación parahipocampal, con la corteza entorrinal, de tal manera que todo lo que viene siendo la memoria se puede decir que se encuentra decodificada en diversas partes del hipocampo, pero sobre todo memoria, como habíamos dicho, de carácter autobiográfico. Otras partes de la memoria se encuentran en otras partes del encéfalo. Cuando nosotros lo vemos desde una perspectiva más histológica o de anatomía microscópica, esta imagen particularmente está inspirada en un dibujo que hizo Santiago Ramón y Cajal a partir de aplicación histológica de técnicas de impregnación metálica con sales de plata, en la cual podemos ver justamente la distribución de las neuronas y cómo se comporta el hipocampo justamente como una corteza y no como tal como el resto de los ganglios de la base, como masas grises centrales que están por debajo de las áreas corticales, sino que es totalmente un área cortical el hipocampo, y su formación está dividida en las diferentes áreas conocidas como CA1, CA2, CA3 y CA4. Es muy interesante cómo seguimos ocupando este epónimo para poder determinar áreas del hipocampo, a pesar de que la mayor parte de la anatomía y de la neuroanatomía de hoy en día han tratado de eliminar la mayor parte de estos epónimos. Y no sé si la mayoría de ustedes sepa qué significa CA, por qué se utiliza tanto el CA. Bueno, es justamente la abreviación de Cornus Ammonis, que se le dio por parte de neuroanatomistas franceses en el siglo, me parece que 18. La verdad es que se me fue el dato exacto del año, pero a lo que se refiere esta formación es que en el antiguo Egipto existía un dios que se llamaba Amón, que tiene cabeza de carnero, y que Marco Aurelio, cuando conquista Egipto, él se autodenomina como hijo de Amón para poder ser pues bien visto por parte de los egipcios. Y las monedas que se acuñan en esa época con su cara, quiero que vean que es justamente el emperador, pero con cuernos de carnero. Y es justamente a esto que él se está autodenominando el hijo de este dios. Ahora, es muy interesante justamente cómo la formación de este cuerno es muy parecido a las primeras imágenes que tenemos. Imágenes, me refiero a ilustraciones anatómicas antiguas de la formación hipocampal. De tal manera que por eso dijeron, bueno, entonces corresponde algo muy parecido al cuerno de Amón, porque está en el cerebro, está muy parecido en esa área cerebral comparativamente con estas imágenes, y bueno, por eso se le denomina el cuerno de Amón, y eso es a lo que se refiere los CEAs en los que se divide el hipocampo. Y habíamos dicho que es muy importante para la memoria y el aprendizaje del lugar. Muchas personas consideran que es, por ejemplo, el mapa del cerebro. Y aquí quiero que veamos un laberinto a manera de triángulo en el cual una rata pues estuvo dándole vueltas a este laberinto. Y lo que quiero que vean es justamente que existen una serie de colores que se prenden en áreas muy específicas de este laberinto. Y eso es porque neuronas en específico dentro del hipocampo se activaban de manera singular cuando se encontraban en esa área del laberinto, de tal manera que se puede determinar que el hipocampo, al activarse en zonas específicas, en poblaciones neuronales que eran delimitadas, estas configuraban partes específicas del lugar en el cual se encontraban. Y es por eso que el hipocampo, recientemente, además de su papel en la memoria, que es muy estudiado, se le ha encontrado este papel en la configuración del mapa cerebral, de tal manera que el hipocampo se ha adjudicado este cargo de ser aquella estructura en la cual nosotros podemos determinar
dónde estamos y generar una reconstrucción tridimensional del espacio que nos rodea. Aunque claro, no es la única área, hay muchas más áreas que tienen que ver con esto, pero es un entendimiento muy interesante y cómo es la parte en la cual convergen todas esas conexiones. Otra área que tampoco es muy utilizada por parte de la medicina clínica es el área ventral tegmental. El área ventral tegmental se encuentra sobre todo, se encuentra únicamente en el mesencéfalo, y quiero que vean que corresponde en esta imagen al mesencéfalo. En verde podemos ver a los núcleos rojos mesencefálicos en color magenta, rojo oscuro. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, se escucha con un poco de eco, ¿puede ser? Sí. A ver no sé si quizás alguien tenga también encendido el micrófono. Ah, ok. Sí, puede ser que alguien tiene encendido el micrófono y por eso hay interferencia. Estaba revisando si para alguien tiene encendido su micrófono, por favor que lo apague. No sé, ¿se escucha un poco mejor ahora, sin eco? Sí, ahora sí. Y adelante. Perfecto, casi llegamos a nuestro receso. En rojo tenemos lo que viene siendo la sustancia negra, y esta porción azul que se encuentra formando parte de las paredes de la fosa interpeduncular va a ser justamente el área ventral tegmental, la cual es muy importante porque es una de las dos fuentes de dopamina de todo el sistema nervioso central, junto con la sustancia negra. Sin embargo, es diferente hacia dónde dan lugar estas proyecciones. Estas proyecciones del área ventral tegmental justamente es de donde nace el sistema dopaminérgico mesocorticolímbico, que es fundamental como parte del sistema de recompensa natural de nuestro cerebro, y tiene áreas muy importantes de nuestra cognición y de nuestro comportamiento, el área ventral tegmental, ya que se ha visto que es muy importante en la regulación de la cognición, de la motivación, incluso del orgasmo, dependencia a las drogas, emociones intensas relacionadas con el amor y varios desórdenes psiquiátricos. Es decir, todo aquello que es recompensante para nuestro cerebro tiene su nacimiento en el área ventral tegmental, y es por eso que tiene tanta importancia y relevancia en el área de la psicología experimental y por lo tanto de las neurociencias cognitivas también. Tomando esta misma imagen, quiero que veamos la sustancia negra, porque también se ve que habíamos dicho que es esta área que se ve enmarcada en la figura B y que es de color rojo oscuro, que se divide en dos partes. En una sustancia negra que tiene una pars reticulata, es decir, una parte que es reticulada, que sobre todo tiene interferencia en la orientación y en la oculomoción, es decir, en los movimientos oculares. Y tenemos una sustancia negra en su pars compacta, es decir, que está más compactada la cantidad de neuronas dopaminérgicas, que sobre todo funciona en la integración del movimiento y del aprendizaje. Y es muy importante porque estas dos áreas están íntimamente ligadas entre sí, porque son las dos fuentes de dopamina de todo nuestro cerebro. De tal manera que podemos ver, por ejemplo, en esta resonancia funcional, pues que están prácticamente en el mismo lugar. Y a través de ellos dos surgen estas vías tan peculiares. La mesocórtica, la mesocórtico-límbica y la nigroestriatal. La nigroestriatal, que es de color rojo, justamente surge del mesencéfalo y de varios núcleos pontinos, mediadas obviamente por la dopamina, y que tiene su punto de declive o de mayor importancia de clímax en la sustancia negra mesencefálica, y que bueno, va justamente hacia el estriado de los núcleos de la base que habíamos dicho que componen este estriado. Por otro lado, tenemos una más chiquita, que es la que viene siendo de color verde, que comunica un poquito estas dos, que es el sistema mesolímbico. Y por último, quiero que vean cómo del área ventral tegmental, en un color azul, surge toda la vía que es la mesocorticolímbica. ¿Por qué? Porque viene del mesencéfalo, interfiere en prácticamente todas las estructuras del sistema límbico y por lo tanto de las emociones y de la recompensa, y se proyecta hacia la corteza cerebral, particularmente hacia la corteza del lóbulo frontal. Y es de esta manera que se integran los impulsos hacia las cosas que nos gustan o que nos dan una recompensa con la parte evolucionada, por así decirlo, de nuestra conducta, metiéndolo dentro del marco de lo que nosotros conocemos como la ética y la moral y las reglas de nuestra sociedad, de tal manera que todo esto es algo que nos dice,
hace calor, tengo sed y voy pasando enfrente de una tienda que vende la marca de refrescos que ustedes quieran, y en lugar de salir corriendo y tomar un refresco bien frío que se nos antoje, tenemos todo ese sistema de recompensa previo a tener esta serie de acciones, tenemos conductas de búsqueda regularizadas por actos social y moralmente correctos para poder entonces alcanzar y obtener esta sustancia que nos va a generar la recompensa que nuestro cerebro está buscando. Y bueno, esto se hace por medio de un sistema muy complejo de cómo las estructuras corticales se comunican con los diferentes ganglios de la base y todas estas estructuras de masas grises centrales subcorticales, que es justo lo que vamos a ver después de un receso. Entonces, como decíamos, vimos mucho de las estructuras ganglionares, es decir, de todas estas masas grises centrales que se encontraban subcorticales, pero ahora vamos a estudiar un poquito de cómo se comunican entre sí. Y hay que recordar que esto lo hacen por medio de diversas fibras, conexiones, axones, que nos van a dar lugar a esta comunicación tan compleja con el cerebro entre todas sus partes, para lograr este equilibrio, este engranaje perfecto por medio del cual el cerebro va a dar lugar a todas sus actividades de forma regular. Si nosotros queremos esquematizar muy brevemente todas las comunicaciones que hablamos sobre los ganglios de la base, tendríamos una imagen muy parecida a esta. Cuando nosotros vemos una imagen como esta, la verdad es que tiende a ser muy complicado poder entender las conexiones funcionales y anatómicas de cómo se comunican los ganglios de la base junto con otras estructuras, sobre todo yéndonos hacia el tallo encefálico o hacia arriba con las cortezas cerebrales. Sobre todo considerando no solamente las vías como tal, sino que tenemos aquí que pensar en los neurotransmisores, ya sean los excitatorios o los inhibitorios, que nos van a dar lugar a todo el control que va a existir entre la comunicación de estas estructuras. Si lo vemos en una imagen como esta, que abrevia muy bien varias de estas conexiones, la verdad es que es muy complicado de entender, así que vamos a hacerlo desde una perspectiva más fácil. Hay que recordar entonces que los ganglios de la base tienen tres funciones principalmente. Una de ellas, obviamente, la que tiene mayor interés clínico, va a ser la motora. ¿Por qué? Porque los ganglios de la base van a terminar desde las fuentes que habíamos comentado de dopamina, que puede ser la sustancia negra o el área ventral tegmental, el VTA, pueden acabar en distintas partes. Para la motora en específico, vamos a tener en consideración que por medio de dopamina, la sustancia negra nos va a mediar el funcionamiento de la corteza motora y este se va a contrarregular también. Ahora, la sustancia negra también nos puede dar lugar a la corteza prefrontal y a través de esta, sobre todo, va a mediar los ganglios de la base, las diversas áreas de la cognición que el cerebro nos puede ofrecer. Y por último, hay que recordar que los ganglios de la base también juegan un papel muy importante respecto al área límbica, de tal manera que la regulación de las emociones también puede encontrarse en los ganglios de la base. Vamos entonces a ver un poquito primero cómo funciona la regulación con la corteza motora. Tenemos entonces que se libera dopamina por parte de la sustancia negra, sobre todo de su pars compacta, y se puede liberar y mediar a través de dos tipos de receptores dopaminérgicos, tanto los receptores tipo 2 como los tipo 1. Los tipo 2 nos van a dar lugar a una vía que se conoce como la vía indirecta. ¿Por qué? Porque van a trabajar directamente sobre el globo pálido externo. Este va a dar fibras hacia el núcleo subtalámico y este va entonces a dar lugar a una activación del globo pálido interno. Este va a contrarregular el tálamo en su porción ventral anterior y este a su vez va a llegar a la corteza motora. Por otro lado, tenemos la vía directa que va a ir mediada sobre todo por receptores de tipo D1 que van a ir directamente al globo pálido interno y este pasando por el tálamo a la corteza motora. Es un poco difícil de entender, lo vamos a hablar un poquito más adelante, más claro. Quiero que consideremos que el núcleo talámico, que aquí es, quiero que vean el punto central, porque
va a ser el principal relevo, que va a ser sobre todo excitatorio, va a tener división en 3 áreas. Un área que es motora, que es la mayor parte de este núcleo que podemos ver representada en rosa, que va a conectar justamente la corteza motora primaria con el globo pálido interno. Un área que es azul, que va a ser sobre todo asociativa, que nos va a dar lugar sobre todo a los procesos que son de carácter cognitivo, que va conectando la corteza prefrontal hacia la sustancia nigra en su pars reticulata, y una porción mucho más pequeña, que es de color verde en este caso, que conecta el giro del cíngulo y la corteza singular en general con el área ventral tegmental. Entonces recordemos que hay 2 áreas en el cerebro que nos van a dar dopamina. La sustancia nigra en su pars compacta, que va a ir hacia sobre todo la mediación de los movimientos. La sustancia nigra en su pars reticulata, que sobre todo va a mediar cuestiones de carácter asociativo cognitivo, y el área ventral tegmental, que nos va a mediar sobre todo el sistema límbico para entonces llegar al sistema de recompensa. Una de las preguntas que hicieron en este tiempo, en este break que tuvimos hace unos minutos, era si hay más estructuras que tienen que ver con la parte del sistema de recompensa, además de la amígdala. Y sí, justamente todas las que habíamos mencionado del sistema mesolímbico cortical son todas las estructuras que tienen que ver con el sistema de recompensa. Es decir, estamos hablando con área ventral tegmental, con amígdala, con accumbens, con fornix, con cuerpos mamilares, con corteza insular, con corteza prefrontal, en fin, una serie de estructuras diferentes del cerebro que van a ser las que nos van a dar lugar a toda esta parte del sistema de recompensa. Considerando entonces que el núcleo subtalámico tiene esta importante división de cómo va a dirigir todas estas vías para tener estos resultados posibles, en los cuales los ganglios de la base tienen un papel muy importante, revisemos otra vez cómo son estas vías. Por un lado tenemos la vía directa. Recordemos entonces que esta vía directa va a estar mediada por receptores dopaminérgicos de tipo D1, las cuales van a comenzar a partir de neuronas de espinas medianas que se encuentran en el núcleo estriado, que van a ser sobre todo productoras de GABA. GABA siendo el principal neurotransmisor que va a ser inhibitorio en el sistema nervioso central, los cuales van a proyectar hacia el globo pálido interno y a sustancia negra en su pars reticulata, por medio de los cuales van a ser dados por GABA nuevamente hacia el tálamo, hacia sus 2 porciones, tanto la ventral anterior como la ventral lateral, y a su vez va a trabajar entonces con un tipo de proyección que ahora va a ser de carácter glutamatérgica, es decir, va a ser activadora, y esta va a ser dirigida hacia la corteza premotora. En resumen, si la vía está en ON, un concepto muy utilizado sobre todo cuando estamos hablando de estimulación cerebral profunda en Parkinson, que la doctora Montilla nos va a hacer el honor de profundizar más adelante, es decir, está activada esta vía directa, el globo pálido interno está inhibido, el tálamo está activo y la corteza está activada. De esta manera es como se regula el funcionamiento del movimiento. Ahora, cuando la vía indirecta es la que está siendo activada, esta va a ser sobre todo mediada por receptores dopaminérgicos del número 2. Regresamos a las neuronas de espinas medianas que se encuentran en el núcleo estriado. Estas van a ser productoras de GABA. GABA va a ir, en lugar de globo pálido interno y a sustancia negra reticulata, va a ir hacia globo pálido externo, el cual va a liberar GABA hacia el núcleo subtalámico, y a su vez va entonces a producir una activación por medio de glutamato hacia el globo pálido interno, hacia la sustancia negra reticulata, y estas en conjunto van entonces a producir GABA, que nuevamente va a ir hacia el tálamo, y del tálamo se va a producir glutamato hacia la corteza premotora. Entonces, si nosotros tenemos activada la vía indirecta, el globo pálido interno va a estar activado, el tálamo va a estar inhibido y la corteza premotora va a estar entonces inhibida. Esa es la manera en cómo los ganglios de la base van a estar regulando y modulando buena parte de la actividad de la corteza motora primaria, y hay que recordar que esa regulación es sobre todo de ambos sentidos. Todo el tiempo es algo bidireccional.
Vamos a entrar entonces cómo funciona esto en enfermedad de Parkinson para comprenderlo mucho mejor, porque si lo vemos así, la verdad es que es un poquito difícil de entender, pero cuando lo aplicamos en enfermedad de Parkinson queda muchísimo más claro. La enfermedad de Parkinson, recordemos que es un deterioro neurocognitivo bastante complejo que se da sobre todo en personas adultas mayores, y recordando un poquito de epidemiología, particularmente aquí en México, es la segunda causa de consulta del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es decir, es una enfermedad sumamente presente en la población mexicana, dentro de los mexicana y en general mundial, que está dentro de la tercera edad, dentro de las alteraciones de carácter neurológico, siendo nada más superada por la enfermedad de Alzheimer, por este tipo de deterioros cognitivos. Y bueno, recordemos entonces desde una perspectiva clínica que la enfermedad de Alzheimer va a ser sobre todo caracterizada por un tremor que va a ser distal, que va a ser fino, va a haber bradicinesia, va a haber rigidez, y posteriormente también se pueden dar varios otros trastornos de carácter cognitivo, siendo el principal síntoma no motor de la enfermedad de Parkinson justamente el que se acompañe con un trastorno depresivo. Pero bueno, también hay muchos otros, como por ejemplo trastornos en la motilidad intestinal, de tal manera que es muy común que estos pacientes, por ejemplo, tengan cuadros de constipación, es decir, de estreñimiento. Yéndonos a la base neurobiológica de cómo funciona la enfermedad de Parkinson, justamente lo que pasa es que existe una muerte neuronal dopaminérgica por parte de las células que se encuentran en la sustancia negra dentro de su pars compacta del mesencéfalo. Entonces, si nosotros vemos un estudio de patología de un paciente que tiene Parkinson, vamos a ver algo que se ve muy parecido como en esta imagen, en el cual no vamos a encontrar la sustancia negra, o la vamos a encontrar importantemente disminuida, de tal manera que un encéfalo perdería entonces en este tipo de cortes su colorcito negro que vimos a lo largo de una serie de láminas, que es algo muy característico y fácil de ubicar. Ahora, ¿qué es lo que le da el color a estas neuronas dopaminérgicas? Es justamente depósitos intracelulares de melanina. La melanina es un tipo de proteína que nosotros encontramos en nuestra piel y que es la encargada de darle el color, de tal manera que una persona que tiene un color de piel que es más oscuro tiene una mayor concentración de melanina producida por parte de sus melanocitos que se encuentran en la capa espinosa de la piel. Ahora, esto lo encontramos de forma regular en las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra en su pars compacta, y eso es lo que le da el color negro. Cuando esas neuronas empiezan a morir por procesos apoptóticos, es decir, de muerte neuronal celular programada, que están relacionadas a diversas cosas, como por ejemplo estrés oxidativo, a procesos de neuroinflamación, a procesos de carga genética, y muchas cuestiones de heredabilidad ahí que son muy complejas, pero que sin embargo no son una causa única en todos los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Esas neuronas empiezan a morir y a degradarse y empiezan a tener entonces una colección importante de proteínas mal dobladas dentro de su citoplasma intracelular. Esto las podemos ver, por ejemplo, en esta imagen. En la imagen A, que es una imagen, es un corte histológico hecho a base de adeninas, es decir, es una VIL HY, nos muestra este círculo que se encuentra dentro del soma neuronal, un soma neuronal que está completamente amorfo, que está enfermo, y que es un punto, es una bolita que tiene una gran densidad, que lo vamos a conocer como cuerpos de Lewis, en Lewis. Por el otro lado, en la B podemos ver una tinción para alfa-sinucleína, en la cual es una inmunohistoquímica, donde más lo oscuro se va a ver justamente aquellas partes que estén presentando alfa-sinucleína, que es un tipo de proteína de desecho que se está almacenando patológicamente. De tal manera que uno de los principales componentes de estos cuerpos de Lewis son justamente estas proteínas conocidas como alfa-sinucleína. Ahora, eso es de gran importancia porque existe una enfermedad específica conocida como el síndrome de los cuerpos de Lewis, que es un tipo de deterioro cognitivo de relevancia. Y es aquí que podemos ver que pacientes con enfermedad de Parkinson están íntimamente relacionados con otro tipo de patología de carácter neuropsiquiátrico que no debe de ser omitido. Y por ejemplo, aquí podemos ver entonces una imagen funcional en la cual vemos el área de los ganglios de la base
que está alterada. Es decir, vemos que no existe una simetría como tal, y eso es justamente porque tenemos un deterioro importante de un lado, particularmente de un 70% aproximadamente, que está disfuncional por una falta de un 70% de producción de dopamina por parte de la sustancia negra, en comparación del otro lado, que solo tiene un déficit del 30% por una muerte correspondiente a un 30% de sustancia negra ipsilateral. Entonces podemos ver cómo esta actividad dopaminérgica se ve relacionada directamente con una hipofunción de los ganglios de la base con sus diversas proyecciones hacia las cortezas cerebrales. Tal manera que tenemos cambios fisiológicos funcionales muy importantes a partir de esta alteración histológica que vimos hace un momento. Ahora, lo que sucede aquí, que podemos ver a través de esta ilustración de cómo son las vías funcionales, recordemos que la sustancia negra en su pars compacta tiene diversas comunicaciones, las cuales todas son dopaminérgicas, que son las señalizadas a través de flechas negras que van hacia el putamen, hacia el globo pálido externo, hacia el interno y hacia el núcleo subtalámico. Tenemos esta inhibición entonces por parte del putamen mediada por GABA hacia el globo pálido externo, globo pálido interno, y hacia, por lo tanto, del globo pálido externo hacia el núcleo subtalámico. Y este va a mediar entonces de manera positiva por medio de glutamato, nuevamente hacia el globo pálido externo, hacia el globo pálido interno, y este de manera negativa, el globo pálido interno a través de GABA hacia el tálamo, y del tálamo de manera positiva hacia la corteza premotora por medio de glutamato, y este va a responder entonces al putamen por medio de glutamato. De esta manera podemos ver justamente lo que les decía, que todo se está retroalimentando todo el tiempo, y eso mantiene un balance entre la manera de poder regular el movimiento. Ahora, en la imagen B podemos ver justamente lo que sucede en la enfermedad de Parkinson, en la cual la sustancia negra en su pars compacta deja de producir sus eferencias dopaminérgicas señaladas por las flechitas de color negro, en las cuales hay una pérdida de más del 80% de dopamina. Es algo sumamente común en la enfermedad de Parkinson, que empezamos a tener nuestros datos clínicos cuando ya tenemos una gran pérdida de estas neuronas dopaminérgicas, que es completamente irreversible. Entonces tenemos que estas estructuras, al no tener esta regulación por parte de la sustancia negra, empiezan a incrementar su señal, diversas señales que ellos van a tener. Particularmente el putamen, vamos a ver que empieza a presentar una importante inhibición con gran fuerza por parte de GABA hacia el globo pálido externo, y el globo pálido interno va a tener una fuerte inhibición hacia el tálamo. Y esta desregulación, apoyada sobre todo por el núcleo subtalámico, que empieza entonces a mandar glutamato para todas partes para tratar de hacer que la sustancia negra trate de responder, aunque no lo haga, al final de cuentas, porque ya existe una muerte neuronal importante, es lo que nos lleva entonces a la disregulación en las capacidades motoras que encontramos en la enfermedad de Parkinson, y es por eso que no existe esta retroalimentación, que justamente lo que hace es tener un balance entre la inhibición y la excitación del movimiento, y por eso tenemos estas presentaciones clínicas de alteraciones del movimiento tan características de la enfermedad de Parkinson. Ahora, cuando nosotros vemos cómo va avanzando la enfermedad de Parkinson, particularmente se han hecho estudios muy interesantes aquí sobre cómo ha ido avanzando desde una perspectiva caudocefálica, sobre todo lo que viene siendo la atrofia del cerebro en general y la muerte neuronal, porque la enfermedad de Parkinson no solamente termina afectando la sustancia negra, sino a todo el encéfalo como tal. Vemos justamente cómo comienza en una porción más caudal y termina resultando en esta atrofia generalizada de todo el encéfalo, haciendo un importante énfasis en todo lo que viene siendo el área de los ganglios de la base con esta direccionalidad. Muy interesante, porque este proceso patológico es justamente inverso al desarrollo que habíamos visto, que es cefalocaudal. Este deterioro patológico es caudocefálico. Ahora, existen muchas interesantes propuestas de por qué ha sido. Particularmente, hay un modelo que es experimental, que no se entiende muy bien, pero que se ha propuesto en cómo las cosas que nosotros comemos
sobre todo los microorganismos que nosotros ingerimos, en la salud de nuestro intestino, está regulando directamente la exposición, y más que la exposición, la presentación de la alfa-sinucleína. Se ha visto que a través de diversos procesos de inflamatorios dentro de la lumen intestinal pueden generar la producción de alfa-sinucleína, la cual a través de la vía, particularmente del nervio vago, puede hacer retrosináptica, llegar a nuestro cerebro y secundario a toda la producción de citocinas proinflamatorias por parte, pues, de las propias células de la defensa que se encuentran en el tracto gastrointestinal, particularmente aquellas asociadas a mucosas, las MAL, generan un estrés oxidativo, es decir, una neuroinflamación dentro de nuestro cerebro, y esto puede desarrollar entonces al depósito importante de alfa-sinucleína en la sustancia negra y generar todo lo que viene siendo la enfermedad de Parkinson. Es una etiología que se ha considerado, que se ha visto en varios modelos experimentales. Por ejemplo, aquí podemos ver una serie de cortes de encéfalo murinos en las cuales se puso alfa-sinucleína en su tracto gastrointestinal y se vio justamente que por medio de un transporte transináptico del nervio vago, es decir, el 10º nervio craneal, puede llegar, número 1, hacia el puente cerebral y empezar a extenderse en sus porciones más rostrales la presentación de la alfa-sinucleína, de tal manera que puede llegar a cualquier parte del encéfalo en modelos murinos. Insisto, es nada más como algo muy interesante, no se ha visto totalmente, pero creo que vale mucho la pena llevarnos entre que pueda ser y entre que no pueda ser, junto con una gran serie de acontecimientos que rodean a la enfermedad de Parkinson, la probabilidad de terminar desarrollándola, la importancia de comer bien. Y bueno, nuevamente aquí podemos ver justamente cómo avanza en un periodo de hasta 10 meses que exista la inoculación de alfa-sinucleína en la submucosa del tracto gastrointestinal y cómo puede llegar en 10 meses hasta el bulbo olfatorio de un ratón. Ahora, esto que vimos se hace sobre todo a través de los nervios y todas las conexiones que hablamos se hacen a través de la sustancia blanca. La sustancia blanca son, por decirlo así, los nervios que se encuentran dentro del sistema nervioso central. Es decir, antes de que salgan estas proyecciones, esta serie de axones del sistema nervioso central, de las estructuras del esqueleto axial, hay muchas de estas conexiones de sustancia blanca, es decir, de axones, que comunican el interior del sistema nervioso central, y esto es a lo que vamos a conocer como la sustancia blanca. Recordemos, por lo tanto, que la sustancia gris, la materia gris, es toda esa que está rodeando al encéfalo y es donde se encuentran depositados la mayor cantidad de somas neuronales junto con una importante vascularización. Y la parte blanca del encéfalo justamente va a ser entonces la materia blanca, que es un conjunto de axones, la mayoría de ellos mielinizados, que es lo que le va a dar lugar entonces a el color blanquecino que va a tener. Ahora, la materia blanca, como dijimos, es una serie de conexiones. Conexiones como las que vimos que interconectan y comunican a los ganglios de la base. Y existe justamente un proyecto, existió, que se llama el conectoma humano, en el cual se trató de hacer un mapeo cerebral de todas estas conexiones por medio de estudios de imagen tridimensionales y funcionales. Y justamente el principio de estos es que se toma, por decir, una serie de resonancias magnéticas, y algo que es muy útil sobre todo para planeaciones neuroquirúrgicas, y a través de diversos procesos tecnológicos se mide la velocidad y la direccionalidad que tienen los componentes que están dentro del axón, y la direccionalidad que estos nos muestran, la direccionalidad del agua que se presenta, es aquello que nos permite trazar una fibra. Y estas fibras nos dan justamente toda la serie de tractos, que es como se llaman las conexiones de sustancia blanca dentro del cerebro, es decir, estos cables que dentro del sistema nervioso central se van a llamar tractos, y a través de eso podemos hacer representaciones tridimensionales de estos, como podemos ver aquí, que es una ilustración del proyecto del conectoma humano. Ahora, existen diferentes tipos de tractos. Los primeros que vamos a ver son los tractos de proyección.
son una serie de axones de las neuronas que empiezan justamente en la corteza cerebral y que descienden a través de las estructuras cerebrales que habíamos visto, como sobre todo a través de las cápsulas, que son ramos de materia blanca, y llegan hasta el tronco encefálico o hasta la médula espinal, y ahí hacen entonces un relevo con alguna otra neurona. Ahora, los tractos de proyección, hay dos muy importantes que debemos de conocer, sobre todo dentro de la integración del movimiento y para fines clínicos. Número uno está la vía piramidal, en la cual tenemos axones que son únicamente motores, que viajan desde la motoneurona, es decir, de un cuerpo neuronal que se encuentra en la corteza motora, que da una proyección de su axón que va hasta una motoneurona inferior, es decir, aquella que llega entonces tiene un relevo en lo que vienen siendo las astas anteriores de la médula espinal. Ahora, hay que considerar que entonces estos axones viajan sobre todo empaquetados a través de dos tipos de tractos. Los tractos que son córtico-espinales y los que son córtico-vulvares. Entonces, podríamos decir que estos dos tipos de tractos son aquellos que componen a la vía piramidal y contiene nuevamente solamente axones que son de carácter motor. Ahora, el 80% de estos axones, que es algo sumamente interesante y de gran relevancia para la neurología clínica, sobre todo cuando uno lo entiende desde la universidad, es que se van a edecusar. ¿Qué quiero decir con esto? Se van a cruzar de tal manera que los que nacieron en la corteza derecha van a dar lugar a manifestaciones clínicas en el asta anterior de la médula espinal izquierdo. Se van a cruzar. ¿Dónde ocurre este cruce? Justamente ocurre en las pirámides. Y las pirámides es una serie de estructuras de decusación que se encuentran en el tracto encefálico. Y aquí podemos ver justamente que cómo se encuentran las pirámides en la médula oblongada. Y el 20% de las fibras restantes no se van a decusar y van a dar una manifestación ipsilateral y particularmente van a formar otro tracto que va a ser el córtico espinal directo. Ahora, esto es muy importante porque si yo tengo una alteración, por decir un evento vascular cerebral o algún daño de cualquier tipo en mi corteza motora del lado derecho, vamos a esperar entonces con manifestación clínica un daño en mi hemicuerpo izquierdo. Eso es muchas veces difícil de entender durante escuela de medicina, es algo súper importante de poderlo entender. Y ahora hacemos un contraste muy importante en la vía extrapiramidal. En esta vía, las vías nerviosas van a ser de carácter polisináptico, es decir, van a ir hacia muchos lados. No va a ser una sola vía que vaya de un lado, de un punto hacia el otro, bien delimitado y que todos los axones vayan en ese mismo sentido, como en la vía piramidal, sino que va a ser polisináptica. Esta va a ir sobre todo hacia los núcleos de las bases y hacia los núcleos subcorticales, es decir, va a empezar en la corteza y va a ir hacia muchas partes dentro del encéfalo, hacia casi todas las áreas que ya mencionamos, que van a ser parte de la configuración interna del encéfalo, que están directamente relacionadas con las actividades motoras, como lo que vimos justamente en la enfermedad de Parkinson. Y es que la enfermedad de Parkinson es un gran ejemplo del funcionamiento anómalo y patológico de la vía extrapiramidal. Ahora, esos tractos nacen entonces en la formación reticular del tallo encefálico y las neuronas diana que van a surgir van a ser hacia la médula espinal. De esta manera tienen entonces una regulación indirecta del movimiento influenciado por todos los ganglios de la base. Y entonces va a estar relacionado sobre todo con aquellos movimientos que van a ser resultado del arco reflejo, de la locomoción, movimientos que son complejos y el control postural. A diferencia de los otros, que es una corteza motora primaria, es decir, la vía piramidal, esos van a ser movimientos un poco más complejos, como por ejemplo el control postural. Por otro lado están los tractos que son de asociación. Esos son los más abundantes que se encuentran dentro de un solo hemisferio, porque la finalidad de estos tractos va a ser unir las diferentes circunvoluciones, es decir, estas partes de la corteza cerebral en las cuales están plegadas con mayor cantidad de almacenaje de neuronas, que van a ir de una circunvolución a otra dentro de un mismo hemisferio. Y eso es algo de gran relevancia, sobre todo para los terapeutas ocupacionales, porque un excelente ejemplo de tractos de asociación van a ser justamente todos los fascículos
que están directamente relacionados con el lenguaje. Casi todos los que son de lenguaje van de un hemisferio hacia el mismo hemisferio, pero en otra área. Es por eso que un tracto de asociación, un excelente ejemplo, son aquellos fascículos que son del lenguaje, porque van de una parte hacia otra del mismo hemisferio, conectando diferentes cortezas cerebrales. Y por último, en los tipos de tractos están los tractos que son comisurales, es decir, axones que conectan de un hemisferio al otro. Y si recuerdan, vimos que existen dos únicamente, aquellos que constituyen el cuerpo calloso, como podemos ver en esta tractografía, que van en fibras de amarillo al rojo, que conectan las cortezas de un hemisferio con las otras. Y otra estructura importante son las comisuras blancas, tanto la anterior como la posterior, que vimos en las diferentes imágenes. Ahora, a partir entonces de la integración de toda esta serie de vías, de todos estos fascículos, de todos estos tractos, es que podemos llegar entonces a que el objeto más complejo que existe en el universo, que es la corteza cerebral, por la gran complejidad que esta va a tener y que vamos a ver muy importantemente cómo se divide histológicamente en la próxima sesión de neuroanatomía microscópica, cómo logra conectarse y entonces formar esta serie de comunicaciones que nos permiten que áreas tan complejas puedan estar en relación unas con las otras, dando lugar a estas principales funciones del cerebro que dijimos que es la motricidad, la cognición y las emociones a través del sistema límbico. El estudio de estos tractos es de gran utilidad, sobre todo para abordajes neuroquirúrgicos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer una neurocirugía, sobre todo dentro del área de la neurooncología, es muy importante que a la hora de resecar tejido cerebral, resequemos la menor cantidad de tejido que vaya a ser sano y extirpemos la mayor posibilidad de tejido cerebral dañado perteneciente entonces a una tumoración cancerígena. Y por ejemplo, aquí podemos ver entonces cómo a través de una planeación quirúrgica por una tractografía podemos determinar el área que va a estar abarcando este tumor y qué tractos, qué conexiones lo están rodeando y por dónde nosotros podemos hacer un abordaje de tal manera que interfiramos en la menor cantidad de tractos o en la cantidad de tractos que sea lo menos funcionales o de menor importancia funcional para este paciente. Algo que es de mucha relevancia también, por ejemplo, para la planeación quirúrgica de la colocación de estimuladores cerebrales profundos, del DBS, en Parkinson. Entonces, esto también se puede complementar muy bien con lo que viene siendo el abordaje de encontrar tridimensionalmente las estructuras que nosotros lo querramos hacer a través de varios modelos que se han desarrollado de neuronavegación tridimensional, utilizando estructuras tecnológicas bastante complejas que nos han permitido evolucionar mucho en cómo nosotros concebimos la planeación neuroquirúrgica, hasta dónde tenemos que escarbar, qué tanto nos tenemos que meter de profundidad, qué tanto no, qué tanto podemos retirar de manera lateral, qué tanto más bien conviene no hacerlo. Y bueno, existe una serie increíble de abordajes ya por medio de la tecnología para ser lo más precisos posibles dentro de esta área de la planeación quirúrgica, y eso solamente se entiende a partir de comprender perfectamente la configuración interna del encéfalo, tanto en sus masas grises subcorticales como todas las conexiones que éste tiene por medio de los diversos fascículos y las estructuras anatómicas de la sustancia blanca. Ok, entonces vamos a pasar a una discusión de dos artículos únicamente, muy breves, muy cortos. Quería presentarles. Posterior a estos artículos, si ustedes quisieran agregar algo, discutir algo, sobre todo porque tenemos un gran panel de expertos en medicina, en psicología, en rehabilitación y demás, pero sobre todo aquellos que han tenido la oportunidad de tratar con pacientes COVID positivos y que han tenido algún tipo de manifestación neurológica, sería un momento maravilloso para que podamos compartir nuestras experiencias con ellos. El primer artículo que les quiero presentar es una serie de revisiones que se ha hecho
sobre manifestaciones neurológicas que han dado el COVID y otras infecciones por coronavirus, pero hablaremos específicamente de COVID. Y nos muestra esta tabla en la cual vamos a ver que particularmente vamos a estar comparando el SARS, que es un tipo de coronavirus que generó una importante epidemia entre los años 2002 y 2003, el MERS, que es otro tipo de coronavirus que afectó entre el año 2012 y el 13, nuestra actual de coronavirus, de COVID-19 y otras. Vale la pena destacar que en enfermedades desmielinizantes, aquí no mencionan nada de parte de COVID. Para el momento en el cual se publicó este artículo, sin embargo, ya existen casos confirmados de enfermedades desmielinizantes, como lo decía la doctora Montilla, justamente con síndromes de Guillain-Barré producidos de manera secundaria de COVID-19. Bueno, dentro de lo más que se ha encontrado ha sido polineuropatías, encefalitis y enfermedades cerebrovasculares de mucho tipo, como por ejemplo las hemorragias que nos estaban comentando previamente, o cuadros isquémicos. Entonces es algo muy interesante cómo este virus, que es sobre todo de carácter respiratorio, cómo es que nos puede estar afectando a nuestro cerebro, cuando el cerebro no tiene nada que ver aparentemente con los procesos del sistema respiratorio. Y bueno, justamente la semana pasada JAMA hizo esta publicación sobre la neuropatogénesis de las manifestaciones neurológicas que nos da el COVID-19. Y aquí lo que JAMA nos explica es que en muchas partes de nuestro cerebro presentan la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, es decir, la ECA2. Recordemos entonces que el coronavirus reconoce a nuestras células, nuestro cuerpo humano, particularmente a los neumocitos, a través de la expresión que estos van a tener de la ECA2, de tal manera que esos pueden ligarse con la proteína S, es decir, la proteína de la espícula del coronavirus. De esta manera, reconocerse e internalizarse dentro de la célula de los neumocitos para poder infectarla, razón por la cual también es muy importante el daño renal que estos pacientes pueden presentar, ya que hay que recordar que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el encargado de mantener regulada la presión arterial, comienza en el riñón, y justamente existen expresiones importantes de la ECA en el riñón, sobre todo de ECA1, más que de ECA2, pero también hay producción de ECA2 en el riñón. Y es por eso que es tan común encontrar entonces este desbalance y esta importante infección y afectación tanto de pulmones como de riñones. Pero ¿por qué encontramos entonces esas manifestaciones neurológicas en pacientes con COVID-19? Y es justamente porque las neuronas, la microglia, los astrocitos y los oligodendrocitos expresan en su superficie ECA2, de tal manera que el coronavirus puede reconocerlas a través de su proteína estipulada y poder unirse e infectar estas diversas neuronas. Y lo hemos visto que sobre todo hay infecciones importantes en la corteza motora, en el giro cingulado posterior. Han habido presencia de coronavirus dentro del líquido cefalorraquídeo, en la sustancia nigra, en el bulbo olfatorio, y bueno, una gran cantidad de estructuras cerebrales por las cuales nosotros podemos encontrar pues la presencia de estas manifestaciones neurológicas. Dentro de una de las más importantes ha sido justamente en la médula oblongada. ¿Por qué? Porque se ha visto una importante afección y presencia del virus en los núcleos motores dorsales del nervio vago, del 10º nervio craneal. Y si esto ocurre y deja de funcionar el nervio vago, que recordemos que uno de sus nombres antiguos es el neumogástrico, entonces podríamos tener un paro cardiorrespiratorio secundario a la afección, no de los pulmones, sino del centro cardiorrespiratorio dentro del encéfalo por parte del coronavirus. Es algo sumamente revolucionario esto, y se ha visto que existen varias maneras en cómo el coronavirus llega al sistema nervioso central. Por una parte, hay que recordar que este ingresa a nuestro organismo a través de las mucosas, sobre todo de las mucosas respiratorias. En la mucosa respiratoria está altamente inervada por las terminaciones nerviosas del primer nervio craneal, es decir, del olfatorio, el cual atraviesa la lámina cribosa a través de alrededor de 15 a 20 fascículos que llegan al bulbo olfatorio, y este directamente conecta con el sistema nervioso central, con todo lo que viene siendo el encéfalo. Y se ha visto muy interesantemente cómo este virus, el coronavirus, logra encapsularse a través de vesículas y por exocitosis tener un mecanismo de transferencia
sináptico retrógrado, de tal manera que si entra por una neurona del bulbo olfatorio puede irse en sentido retrógrado hacia el resto del sistema nervioso central por el transporte de vesículas a través de los microtúbulos que existen en las dendritas y los axones de las neuronas. Y se ha visto entonces que además de esta manera de infectar, los leucocitos que cargan el virus, porque han sido infectados, por medio de procesos de neuroinflamación, pueden llegar a dañar la barrera hematoencefálica, el espacio linfático, y de esta manera entrar directamente al sistema nervioso central, es decir, al parénquima, cosa que no debe de ocurrir bajo ninguna circunstancia, y entonces, al ser permeables y trasvasarse de los capilares del sistema nervioso, pueden entonces llevar el virus a el parénquima. Antes de comenzar la discusión, les recuerdo que en la siguiente clase vamos a ver neuroanatomía microscópica, biología celular de la neurona, y si quieren ver más imágenes similares, pues pueden encontrarlas en mi cuenta de Instagram de Neuroando.